Hola, muy buenas. Gracias por acompañarme en esta narración. Hoy quiero compartir con ustedes una historia tan impactante como trágica. Un suceso que ocurrió allá por 1983 y que, a pesar de los años transcurridos, sigue provocando sobrecogimiento entre quienes lo conocen. Les hablaré del accidente en la plataforma petrolera Byford Dolphin, ocurrido en las gélidas aguas del Mar del Norte. Un incidente que no solo marcó un antes y un después en la historia del buceo de saturación, sino que también ilustró la delicada línea que separa la vida y la muerte en entornos de trabajo extremos. En este relato voy a sumergirlos, nunca mejor dicho, en el complejo mundo de las operaciones petroleras en alta mar, las presiones inhumanas que padecían los buzos de saturación y las circunstancias que desembocaron en uno de los accidentes más mortíferos en la industria del buceo comercial. Hablaremos de cómo era la plataforma Byford Dolphin, de cómo se realizaban las inmersiones prolongadas y de cómo, al final, un descuido mínimo o un malentendido bajo ruidos ensordecedores puede desatar una auténtica catástrofe. Mi objetivo aquí es, en parte, informativo. Quiero describir la cadena de sucesos, la investigación posterior y las consecuencias que redefinieron los protocolos de seguridad en este tipo de trabajos. También quisiera rendir un homenaje a quienes perdieron la vida en este hecho tan lamentable, recordándolos de la forma más respetuosa posible. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje en el tiempo y el espacio. Del fondo del Mar del Norte a los habitáculos presurizados de la Byford Dolphin. Imagínense por un momento en una gran extensión de agua de oleaje constante, con vientos fuertes y temperaturas bajas. Así es gran parte del Mar del Norte, ubicado entre Noruega y el Reino Unido. Sus condiciones son tan duras como sus recursos son valiosos. En sus fondos marinos se encuentran importantes yacimientos de petróleo y gas, motivo por el cual muchas plataformas petroleras llevan décadas instaladas allí, tratando de extraer esos recursos con grandes esfuerzos tecnológicos y humanos. La plataforma de la que hablaremos, la Byford Dolphin, fue construida en 1974 en un astillero noruego. Pertenecía a la compañía Dolphin Drilling, también con sede en Noruega, pero bajo un holding con base en Escocia. Era una plataforma semi-sumergible, lo que significa que parte de su estructura se encontraba por encima de la superficie del mar, donde operaban los trabajadores, los equipos de perforación y las instalaciones de vida, mientras que otra parte, principalmente los grandes tanques de lastre, se hallaba bajo el agua, proporcionando estabilidad y reduciendo el movimiento por las olas. La Byford Dolphin podía perforar a profundidades considerables, hasta unos 6.100 metros o 20.000 pies. Para ello, requería maquinaria de alta capacidad, así como un sistema de buceo de saturación, vital para operaciones de mantenimiento, reparación e inspección en zonas a gran profundidad. Y es que, cuando se habla de petróleo y gas en alta mar, no solo basta con la perforación automatizada. Hay casos en los que hace falta la intervención de buzos experimentados para arreglar válvulas, soldar tuberías o revisar estructuras sumergidas. Todo esto en un entorno de presión gigantesca, baja temperatura y, a veces, visibilidad casi nula. El punto crucial en este tipo de actividades es la presión. Cuando un buzo desciende al fondo, la presión del agua crece con cada metro, obligando a que el cuerpo absorba más gases.
El mayor peligro es el nitrógeno presente en el aire que se respira. A mayores presiones, se disuelve más en la sangre y los tejidos. Si el buzo asciende con demasiada rapidez, ese nitrógeno se libera en forma de burbujas que pueden causar bloqueos circulatorios. La famosa enfermedad de descompresión o de Benz, entre otras consecuencias, provoca un dolor tan intenso que la persona afectada a menudo se encorva. De ahí el término Benz, doblarse. En los peores casos, puede resultar mortal. Para sortear ese problema, la industria adoptó lo que se conoce como buceo de saturación. La idea es bastante simple en teoría, pero muy exigente en la práctica. Cuando un buzo pasa suficiente tiempo bajo alta presión, sus tejidos se saturan de gases, principalmente nitrógeno. A partir de cierto punto, no absorben más. Esto significa que, si el buzo se mantiene en condiciones de presión constantes, sin volver a la superficie, ese tiempo de descompresión no aumenta de forma indefinida. Puede trabajar allí varios días o semanas, saliendo a tareas puntuales y regresando a un hábitat presurizado, y solo cuando termina todo el proyecto se inicia la larga fase de descompresión, que puede durar decenas de horas. De esta forma, los buzos no deben descomprimirse tras cada inmersión. Viven y duermen en una cámara presurizada en la plataforma y viajan en una campana de buceo hacia la zona de trabajo en las profundidades. Una vez finalizada la jornada, regresan a ese mismo hábitat hiperbárico donde pueden quitarse parte del equipo, comer, dormir y prepararse para la siguiente inmersión, siempre bajo las mismas condiciones de presión. Este método es sumamente práctico para operaciones continuas, pero, por supuesto, exige un nivel de preparación mental y física enormes. A fin de cuentas, estas personas pasan semanas aisladas, respirando mezclas de gases diferentes al aire normal y expuestas a riesgos que, si bien están controlados, pueden desencadenar tragedias en caso de un mínimo error. Los buzos de saturación reciben salarios considerablemente altos, en parte debido al peligro y el estrés de su labor. En la década de 1980, no era raro que un buzo de este tipo ganara más de $1,000 al día. Y es que estos trabajadores son auténticos especialistas en un campo donde cada pequeña acción puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. En la Byford Dolphin, un sistema de cámaras presurizadas permitía a los buzos entrar y salir de la campana. La plataforma contaba con la infraestructura necesaria para brindar soporte vital, recambios de gases y una serie de protocolos de seguridad que, lamentablemente, se demostrarían insuficientes la madrugada del 5 de noviembre de 1983. Era una noche cerrada, en lo profundo del Mar del Norte. El reloj rondaba las 3 de la mañana. La lluvia arreciaba con fuerza, acompañada del incesante golpeteo del oleaje contra los pilares sumergidos de la plataforma. Sobre el helipuerto y las pasarelas exteriores, el viento soplaba y entumecía las manos de cualquiera que se atreviera a salir. Mientras tanto, los generadores, las bombas y la maquinaria de perforación producían un ruido ensordecedor, creando un ambiente de tensión y agotamiento. Es en esas condiciones que se movían los técnicos y buzos encargados de la campana. Aquel día, 4 buzos se encontraban asignados al sistema de buceo de saturación de la Byford Dolphin. Edwin Arthur Coward, de 35 años, Roy Lucas, de 38, Björn Bergersen, de 29, y Truls Hellevik, de 34. Coward y Lucas descansaban en una de las cámaras presurizadas, durmiendo o al menos intentando relajarse tras un turno extenuante. Por su lado, Bergersen y Hellevik
habían estado trabajando en una inmersión supuestamente corta para inspeccionar una válvula a gran profundidad. Sin embargo, imprevistos técnicos prolongaron varias horas el buceo, hasta que, al final, la operación fue suspendida. Hablamos de personas cansadas al límite, quizás con frío, deseando terminar la jornada y regresar a la cámara para despojarse de los trajes de buceo y descansar. Para ello, la campana de buceo fue izada desde las profundidades hasta la plataforma. Una vez en la superficie, se unió a la cámara de saturación a través de un tronco presurizado, asegurándose con una abrazadera metálica. Así, el interior de la campana y el hábitat se mantenían a la misma presión. Aproximadamente 9 atmósferas, nada menos que 9 veces la presión atmosférica normal. En condiciones ideales, el protocolo dicta lo siguiente: se verifica la igualación de presiones entre la campana y la cámara. Se abre la escotilla o puerta interior del tronco, que conecta ambos espacios. Los buzos se trasladan desde la campana hasta la cámara, donde se quitan el equipo. Se cierra la puerta interior de la cámara y la de la campana. Se comprueba que todo esté sellado. Una vez confirmados los cierres, se libera la abrazadera exterior que fija la campana al hábitat. Solo así se previene una descompresión accidental. Pero esa noche, en medio de la fatiga general, el ruido incesante y la lluvia, algo falló. Truls Hellevik se encargaba de cerrar la puerta interior del hábitat, pero antes de que la cerrara por completo y diera la señal de seguridad, alguien en el exterior, parece que un buzo británico llamado Martin Saunders y otro operador a cargo, soltó la abrazadera. Tal vez interpretaron mal las indicaciones por el altavoz o pensaron que la puerta ya estaba perfectamente sellada. El resultado fue catastrófico. La diferencia de presiones, 9 atmósferas internas contra una sola atmósfera externa, se liberó de golpe. En menos de un segundo, un aire comprimido a gran presión salió disparado con una violencia extrema. Hubo una descompresión explosiva, lo que significó un golpe de aire tan brutal que la campana de buceo literalmente salió proyectada, matando a uno de los operadores en el exterior e hiriendo gravemente al otro. Dentro de la cámara, la situación no fue menos devastadora. Coward, Lucas y Bergersen perecieron de forma instantánea. La liberación abrupta de presión genera que el nitrógeno, disuelto en la sangre, forme burbujas de gran tamaño, obstruyendo la circulación. Sumado a la onda explosiva del aire, esto provocó una muerte fulminante. El caso de Hellevik fue el más espeluznante. Se encontraba justo en la posición de la escotilla que intentaba cerrar. Al liberarse la presión, su cuerpo fue literalmente succionado por el hueco, de apenas 60 centímetros de diámetro. Las lesiones fueron terribles, comparables a una explosión interna. No había posibilidad de supervivencia. Este último detalle quedó grabado como uno de los ejemplos más extremos de lo que puede ocurrir en una descompresión violenta y descontrolada. La noticia causó conmoción inmediata, no solo entre la tripulación de la Beaufort Dolphin, sino también en la prensa europea, que cubría la industria del petróleo. ¿Cómo podía suceder algo así en una plataforma supuestamente equipada con tecnología de última generación? ¿Quién fue el responsable real de retirar esa abrazadera antes de tiempo? Lo primero que señalaron las pesquisas fue un error humano motivado por el cansancio y la mala comunicación. Las condiciones laborales se alargaban con turnos excesivos, superando a veces
las 12 o 14 horas seguidas. A eso se sumaba el ruido ensordecedor de la plataforma, dificultando la transmisión clara de órdenes. Los operadores exteriores dependían de un altavoz por el cual los buzos o el supervisor interno anunciaban que la puerta había quedado cerrada. En esa mezcla de gritos, lluvia y máquinas, es más fácil de lo que parece malinterpretar las señales. También salió a relucir un factor aún más doloroso. La abrazadera no contaba con un mecanismo de bloqueo, algo que, en versiones más modernas, habría impedido físicamente su retiro si aún existía presión en el tronco. Además, la autoridad petrolera noruega había ordenado un año antes la sustitución de abrazaderas antiguas por modelos con sistemas de seguridad más avanzados. Sin embargo, habían otorgado una exención para la Byford Dolphin, de manera que, cuando llegó el momento, la plataforma seguía usando el equipamiento viejo. En consecuencia, surgieron demandas legales por parte de las familias de los fallecidos. Ellos argumentaron que las autoridades y la empresa operadora sabían que existían riesgos y equipamientos desactualizados, pero no hicieron lo necesario para corregirlos. Fue una batalla legal que se prolongó por años y en la que se aportaron pruebas técnicas, peritajes de ingenieros y registros de mantenimiento que evidenciaban ciertas negligencias. Uno de los impactos inmediatos fue la revocación de todas las exenciones que permitían abrazaderas menos seguras. Desde ese momento, se estableció la obligatoriedad de usar sistemas que incluyeran interbloqueo físico o imposibilitaran la retirada del tronco mientras hubiera presión en el interior. Además, se impusieron nuevas regulaciones que exigían una mejor señalización sobre el estado de las escotillas. Por ejemplo, indicadores luminosos o pantallas que mostraran con claridad si la compuerta se había sellado. También se ajustaron los protocolos de descanso y turnos. Varias instituciones, tanto noruegas como británicas, concluyeron que la fatiga crónica era una amenaza tangible en los entornos de buceo comercial. Se abogó por reducir la duración de los turnos de los buzos y del personal de soporte externo para minimizar la probabilidad de descuidos fatales. La investigación se cerró oficialmente asignando la causa principal a un error humano en condiciones de trabajo inadecuadas y a equipamiento anticuado. Aún así, el daño ya estaba hecho. 5 vidas se habían perdido en un hecho atroz y varias familias quedaron marcadas de por vida. Con el paso de los años, la industria adoptó herramientas robotizadas o remotamente controladas para sustituir, siempre que fuera posible, la presencia directa de buzos en profundidades extremas. Aún así, el buceo de saturación no dejó ni ha dejado de ser un componente esencial en muchos proyectos submarinos, ya que hay trabajos muy específicos que requieren manos humanas. Pero el legado de Byford Dolphin sirvió como llamada de atención, asegurando, al menos, que no se repitiera una descompresión explosiva de esa magnitud. La plataforma continuó operando durante décadas después de la tragedia. Fue modernizada en ciertos aspectos, adaptada a nuevas normas de seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las plataformas más antiguas tienden a ser reemplazadas o renovadas por estructuras más avanzadas. Así, finalmente, la Byford Dolphin fue retirada y desguazada en 2019, poniendo fin a su historia de servicio en las frías aguas del Mar del Norte. No obstante, su nombre quedó para siempre asociado a este evento. En libros especializados, artículos científicos y foros de buzos profesionales, el caso de Byford Dolphin aparece recurrentemente como un estudio
de lo que puede ocurrir cuando se combina alta presión, error humano y ausencia de barreras técnicas suficientes. Un recordatorio de que, en ambientes extremos, cada paso, cada procedimiento y cada pieza de equipo deben ser supervisados al detalle, sin escatimar en medidas de seguridad. Hoy día, en pleno siglo XXI, hemos visto notables avances en la robótica submarina, en sistemas de alerta y en protocolos de formación de buzos de saturación. Las empresas petroleras invierten enormes sumas en eliminar, o, al menos, minimizar el riesgo humano. Pero este hecho lamentable, ocurrido el 5 de noviembre de 1983, sigue encendiéndonos una alarma. Por más avanzados que sean los dispositivos, el factor humano y la cultura de seguridad deben permanecer en el centro de las operaciones. Nadie en la Byford Dolphin aquella noche quería provocar una tragedia. Ningún buzo o técnico deseaba arriesgar su vida, ni la de sus compañeros. Pero, bajo lluvia, viento, ruido mecánico, turnos prolongados y equipos desactualizados, se gestó el peor escenario. Un pequeño malentendido, una presunción equivocada de que la puerta estaba sellada, y el desenlace fue brutal e instantáneo. En memoria de Edwin Arthur Coward, Roy Lucas, Björn Bergersen, Truls Hellevik y el operador que también falleció fuera de la cámara, es imperativo que esta historia se narre con respeto y con la intención de aprender de los errores ajenos. Sus muertes, dolorosas e injustas, motivaron una mejora en la industria y salvaron potencialmente muchas vidas en el futuro, al despertar conciencias y endurecer normativas. Con esto, concluyo mi relato de los acontecimientos en la plataforma Byford Dolphin. Hemos pasado por el contexto del Mar del Norte, la función vital de los buzos de saturación, la noche fatídica que culminó en una descompresión explosiva y el legado que dejó. Esta historia nos recuerda la importancia de cada eslabón en la cadena de seguridad y nos enseña que, cuando los protocolos no se cumplen, los equipos no se modernizan o la gente está agotada, el precio que se paga puede ser enorme. El accidente ha permanecido en la memoria colectiva de la industria y, por ende, en la de quienes investigan o ejercen profesiones de alto riesgo. Es un grito de advertencia que sigue resonando en los cascos de los buzos y en los pasillos de los responsables de las plataformas. Espero que este recuento les ayude a comprender mejor no solo los detalles técnicos de lo sucedido, sino también la dimensión humana de esta tragedia. Cada uno de esos buzos tenía familia y proyectos de vida, al igual que cada operario de apoyo que trabajaba de madrugada, luchando contra el cansancio y el clima. Valga este relato como un tributo y al mismo tiempo como una advertencia de la vulnerabilidad del ser humano frente a la magnitud de la naturaleza y la tecnología mal gestionada. Gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar y por reflexionar sobre la importancia de la seguridad industrial. Me despido, esperando que este relato sirva en definitiva para honrar la memoria de quienes perdieron la vida y para recordarnos que la prevención y el cuidado deben ser la base de todo trabajo en entornos extremos.